Shalom, shalom, que abuelos bendigan el nombre de Yahshua. Hoy vamos a estudiar Primera de Reyes capítulo 3. En este capítulo vamos a conocer más sobre Shlomo, sobre el gran Salomón, el hombre más sabio del mundo. Vamos a ver cómo Salomón le pide a Yahweh acertadamente sabiduría y cómo Yahweh se la da. Y también vamos a ver cómo también Shlomo comienza a equivocarse, comienza a desobedecer a Yahweh en algo muy importante que comienza aquí en el capítulo 1. Vamos a leerlo, dice así: Shlomo hizo parentesco con Faraón, rey de Misrayim, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Yahweh y los muros de Jerusalén alrededor. ¿Qué tenemos? Que Shlomo se está casando con la hija de Faraón. Y si recordamos en la Torá, Yahweh le prohibió al pueblo de Israel hacer tratos con Egipto, con Misrayim, como se le conoce aquí, que significa estrechez. ¿Por qué? Porque ellos fueron esclavos ahí y ellos no tienen que tener parentesco, sino nada más con mujeres del pueblo de Israel, israelitas que estudian la Torá. ¿Por qué es eso? Porque cuando un hombre se casa con una mujer y esta mujer es pagana, lo va a envenenar con su paganismo, lo va a hacer pecar adorando otros ídolos. Y eso fue lo que sucedió con Shlomo, ya anciano, que él tuvo muchas mujeres. Tal vez no estaba tan anciano, pero tuvo tantas mujeres, Shlomo, que estas mujeres lo llevaron a pecar y se alejó de Yahweh por un tiempo. No fue para siempre, él no murió en pecado, pero sí se alejó por un tiempo y hizo pecar al pueblo. Y este pecado del pueblo, y tanto de Shlomo también, más tarde va a causar la fractura por siempre. Bueno, por siempre no, hasta la fecha, hasta el 2023 que estoy grabando este video, del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se dividió en dos partes. Las 10 tribus de Israel y las otras dos tribus que quedaron por fuera, que fue la tribu de Judá y la de Benjamín. Cuando aquí en el Tanakh dice que Shlomo llevó a la hija de Faraón a la ciudad de David, se refiere a Jerusalén, por supuesto. Y dice que él estaba construyendo su casa, y dice que estaba la casa de Yahweh también. O sea, nos está diciendo como que ya estaban construyendo el templo, pero si seguimos leyendo nosotros, Reyes, todavía no se ha construido el templo, se construye más adelante. Esto me hace pensar de que la casa de Yahweh ya se estaba construyendo y que este texto va avanzando en la historia. O sea, nos está contando cosas que todavía no van sucediendo de forma cronológica. Eso es lo que me hace pensar a mí. Y dice que también estaban construyendo los muros de Jerusalén en ese momento. O sea, ya Shlomo ya había pasado pues sus años como rey. Y eso es lo que yo entiendo. Ahora estamos regresándonos al pasado, en el 2. Vamos a leer cómo más adelante se nos va a decir que Shlomo le pidió sabiduría a Yahweh. Y eso sí fue el puro principio. Dice en el 2: hasta entonces el pueblo sacrificaba en lugares altos. Ve, aquí estamos retrocediendo en el tiempo, todavía no está el templo. Están construyéndolo, pero todavía no. Dice: porque no había casa edificada en el nombre de Yahweh hasta aquellos tiempos. El que escribió este texto ya, digamos, ya estaba edificada el templo de Yahweh en Jerusalén, que solo ahí se puede hacer. Solo se puede hacer el templo en ese lugar específico donde hoy en día está la mezquita de Al-Aqsa, que eso es una profanación, por supuesto, y eso lo está haciendo los árabes, que son un problema mundial. Los árabes, país en el que se meten, país que empobrecen, país que se sube la delincuencia, ellos cometen violaciones, crímenes, robos de todo tipo, drogas, etcétera. Ellos son un problema. País que le abre la puerta al Islam es un país maldito. Totalmente. Y en los mismos países islámicos están malditos también. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que hoy en día tenemos la mezquita de Al-Aqsa y ellos no permiten que se construya el tercer templo, el templo de Yahweh, que pertenece al pueblo de Israel, porque la tierra es de Israel. Y aquí en este momento que estamos leyendo de la historia, se dice que el pueblo sacrificaba en lugares altos. Estos lugares altos usualmente eran lugares para adorar ídolos, pero dicen que le sacrificaban a Yahweh. Dice, porque no habían edificado en el nombre de Yahweh hasta en aquellos tiempos. O sea, no se había hecho el templo, no se había hecho la casa edificada en el nombre de Yahweh en aquel momento. En el 3, mas Shlomo amó a Yahweh, andando en los estatutos de su padre David.
Los estatutos son realmente de Yahweh, por supuesto, o sea, la Torah, pero se refiere a que siguió los mismos pasos de David, amando a Yahweh y andando en sus mandamientos. Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en lugares altos, que esto ya es un pecado, ¿verdad? O sea, él hacía todo bien excepto este asunto, por decirlo así. Dice en el 4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Shlomo sobre aquel altar. Eso sí, él sacrificaba estos holocaustos y adoraba en lugares altos en el nombre de Yahweh. O sea, no lo era tan malo, pero Yahweh no pidió que se hiciese ahí. Pero no era algo tan malo, o sea, siempre lo hacía en el nombre de Yahweh, buscaba a Yahweh en este momento de la historia. Más adelante se corrompe por un tiempo. Dice en el 5, y se apareció Yahweh a Shlomo en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Elohim, pide lo que quieras que yo te dé. Entonces aquí tenemos que en un sueño Yahweh se le está apareciendo a Salomón y le está le está ofreciendo lo que él quiera. Y cuando uno puede pedir lo que uno quiera a Yahweh, al creador del mundo, usualmente la persona va a pedir pues salud, pues dinero, bienestar, fuerza, venganza, puede ser, ¿verdad? ¿Por qué no? Venganza contra los enemigos de Israel, que no quede ninguno. Puede pedir lo que quiera. Vamos a ver qué pide Shlomo. Y ya todos conocemos la famosa historia. Dice en el 6, y Shlomo dijo, tú hiciste gran Rahamín a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en Emet. Emet, que es verdad, ¿sí? Pero también fidelidad. Recordemos que la palabra Emet significa esas dos cosas. Entonces, Shlomo está diciendo que David, que es un hombre súper importante en el Tanaj, anduvo frente a Yahweh siempre en fidelidad y en verdad, dice, y en sedeká, en justicia. ¿Por qué? Porque David era un hombre justo, que se equivocó, sí, se equivocó, está bien, pero David no se equivocó por siempre. David volvió a la Torá, cometió un error y siempre estuvo en la Torá, él nunca dejó la Torá. Dice, y con rectitud de su lef, de su corazón, para contigo, y tú le has reservado esta tu gran rahamín, esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ok, Shlomo antes de pedir algo, debes decir, deme dinero o deme lo que vaya a pedir, ¿verdad? Él está diciendo, gracias Yahweh, porque usted ha tenido misericordia de mi padre y a mí también, porque me has dado la potestad de sentarme en este trono en frente de Israel, de toda Israel. Dice en el 7, ahora pues, Yahweh, Elohim mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Cuando dice entrar ni salir, es como un lenguaje muy de la época, referente a que él pues no entiende muchas cosas y está siendo inteligente. Él está pidiendo conocimiento, porque él no sabe cómo dirigir un pueblo. Cuando uno no sabe algo, tómelo como consejo de vida común y corriente, ustedes preguntan. Es más, a mí me ha tocado preguntar muchas cosas. Por ponerles un ejemplo, yo ahorita estoy construyendo una casa. Entonces, mientras se construía la casa, yo me acercaba al constructor y le preguntaba, ¿qué tal si hacemos esto? ¿Le parece bien que yo ponga estos bloques aquí o hacemos un muro de esta manera o cómo lo hacemos? Entonces él me corregía y me decía, no, eso no se puede hacer. Si usted lo hace así, se le va a caer. Tiene que cavar bien una zanja, tiene que poner los bloques bien hundidos dentro de la zanja, tiene que poner varilla, tiene que regar cemento dentro de los bloques y etcétera. Entonces él me iba guiando a mí porque yo eso no sé. O sea, como dice aquí Shlomo, no sé entrar ni salir en este asunto, ¿verdad? De gobernar. Entonces, por eso él le va a pedir conocimiento. Y uno también, aunque sean cosas pequeñas y no son cosas bíblicas, pero ustedes tienen que ser inteligentes. Yo cuando trabajé en cocina también, yo cuando entraba a una cocina, yo preguntaba todo, ¿qué lleva este plato? ¿Dónde van los sartenes? ¿Dónde ponen la sal? ¿Dónde ponen la pimienta? Veía cómo se organizaban ellos y yo intentaba imitarlos para poder seguir el ritmo y no venir a estorbar más bien en la cocina, sino ser parte del equipo. Y así quedé muy bien yo en muchos trabajos, cuando eso yo ni siquiera estudiaba Torah. Pero aún así es de sabios preguntar. No preguntar a lo tonto ni preguntar tonteras, pero sí preguntar y aprender. Eso es de sabiduría. Shlomo lo que le está pidiendo a Yahweh es una inteligencia sobrenatural, porque él no le va a preguntar nada, ya va a venir con la inteligencia desde, por decirlo así, desde su nacimiento, desde que Yahweh lo unja con el Ruach HaKodesh.
que va a ser un talento especial que él va a tener. Entonces dice en el 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande. Shlomo le está dando la autoridad a Yahweh, algo muy inteligente también. Todavía no ha recibido la sabiduría y se está comportando de forma sabia. No está diciendo, este pueblo es mío, me pertenece. Él está diciendo a Yahweh, el pueblo de Israel le pertenece a usted y usted me está poniendo a mí enfrente de este pueblo. Entonces le está diciendo el pueblo suyo, que eso es algo muy noble y muy bien dicho. No portarse arrogantemente con Yahweh tras que lo visitó, porque voy a ponerles un video aquí en pantalla para que lo vean también. Algo que la gente no entiende es que Yahweh no visita a cualquiera. Estos falsos profetas que dicen, Yahweh me dijo, Yahweh me ungió, Yahweh me guió, Yahweh tiene una palabra para ti, mentira. O sea, mentira. Y ni siquiera dicen Yahweh, dicen Jehová, peor todavía, ¿verdad? Que ese ni siquiera es el nombre. Jehová me habló y me dijo tal cosa. Y hablan feísimo, hablan con un acento extraño, pausado, muy raro. Este tipo de personas son falsos profetas y hay que tenerles mucho cuidado y estar muy lejos de ellos siempre. En el caso de Salomón, a Salomón lo visitó Yahweh solamente 2 veces en toda su vida y él es el rey de Israel y es el hombre más sabio. ¿Y cómo a estos falsos profetas los visitan a cada rato? Nada que ver, ¿verdad? Es obvio que no es así. Por eso quiero que vean ese video que habla sobre ese tema. Entonces continuamos leyendo. Dice que no se puede contar ni numerar por su multitud. O sea, le está diciendo, su pueblo es tan grande que no se puede contar por su multitud. Dice en el 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Le está diciendo Salomón, o sea, le está preguntando, ¿quién puede gobernar este pueblo? Obviamente el único que lo puede gobernar es Yahweh, pero él está como un príncipe enfrente del pueblo, porque recordemos que Yahweh cuando se refiere a un rey, cuando se refiere al rey David, él no dice el rey David, él dice el príncipe. A los ojos de Yahweh, David era un príncipe y Salomón también era un príncipe, porque él lo está poniendo ahí como un ungido, como un hijo suyo, pero no es un rey, el rey solo es Yahweh. Cuando vemos que Yahshua reina, se sienta en el trono, esto nos quiere decir que tanto Yahshua como Yahweh son el mismo, porque Yahweh nunca ve como un rey a nadie jamás en el Tanaj, él solo los ve como un príncipe y está viendo a Yahshua como si fuera una persona igual a él. Y entonces es él, o sea, se entiende que es él, pero hay personas que no lo entienden. Pero me estoy desviando del tema. Vamos en el 10. Dice, y agradó delante de Adonai que Shlomo pidiera esto, porque lo que pidió Shlomo fue muy noble. Dice en el 11, y le dijo Elohim, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y he aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Vamos a hacer una pausa aquí. Pasa esto, que las personas esperan leer de Shlomo algo que los deje totalmente como sorprendidos, en un sentido científico. Sí, o sea, Shlomo, cuando avancemos más en la historia, vamos a ver que él tenía mucho talento, tanto en lo que era la agricultura, como la invención de las alcantarillas, por decirlo así. En Israel ya había un alcantarillado mucho antes de que existiese en época moderna, porque la idea de la alcantarilla y que el agua pase por ahí y todo eso, eso fue una idea de Shlomo. Y la gente dice, no, eso lo inventaron los incas o los mayas. No, esto aparece en el Tanakh primero, esto fue una invención de él. Y después se popularizó y se hizo algo moderno. Y también vamos a saber que todos los salmos, o casi todos los salmos, le pertenecen a Shlomo. Y la sabiduría, el libro de sabiduría, los proverbios, ese libro también le pertenece casi que por completo a Shlomo, aparte de lo que se debió haber perdido, algún conocimiento que tenemos perdido de Shlomo. Eso es lo que lo hacía sabio, no en un sentido científico, no es que descubrió las bacterias y descubrió cómo funcionaban las células y el ADN, no, sino en un sentido emocional, en un sentido psicológico, en un sentido de juicio.
porque lo que pide Shlomo es tener buen juicio, no ser el mejor científico de toda la galaxia. Entonces, eso por si alguien les dice, mire, es que no me parece tan inteligente. Sí, claro, en un sentido emocional, psicológico, llamémosle, sí, es un hombre muy inteligente. En el 13. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza, esplendor, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Ok, en todo el tiempo que Shlomo gobierna, es cierto que Israel se convierte en una superpotencia debido a su gobierno. Y se convierte en una superpotencia y viven en paz. Y tras que viven en paz, él tiene una amistad muy buena con todos los demás reinos, y los demás reyes vienen y lo visitan a él y le dan obsequios a él, y él no a los reyes, y él está sobre muchas naciones. Es como decir un Estados Unidos, pero que funciona pues noblemente. En cambio Estados Unidos no funciona noblemente, pero bueno. Aunque los historiadores modernos lo nieguen, pero Israel llegó a ser una superpotencia y nadie lo va a reconocer nunca. Dice en el 14, y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos, mis misbot, mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Vea, la promesa de Yahweh y los pactos de Yahweh con nosotros que estamos escuchando este audio y yo que lo estoy grabando, está condicionado. Si usted quiere vivir largo tiempo, quiere vivir en paz, quiere no ser millonario, porque no es solo la promesa de ser millonario como los cristianos, el evangelio y la prosperidad, pero vivir bien, o sea, tener su comidita, su camita, su casa, su, qué sé yo, su automóvil, o su forma de transportarse y demás, haga los mandamientos. Si usted no hace los mandamientos, usted no está cumpliendo con su parte del pacto, y Yahweh no tiene por qué cumplir con su otra parte. Si usted ve a alguien que es un pagano y es millonario, sepa que ese paganismo lo va a arrastrar al Sheol, lo va a arrastrar al infierno. Y por más millonario que sea ahora, que hoy tal vez esa persona es la primera, va a llegar a ser la última en el juicio final. Y por eso Yahweh dice, o Yahshua dice, los últimos serán los primeros. O sea, no es vivir en pobreza ni en miseria, porque no es Dios plata, como dicen algunos, pero tampoco es Dios miseria, ¿me entiendes? No es un Elohim que nos va a tener miserables, porque no es así. Yahweh nos va a mantener bien y hasta nos puede dar mucho más si a él le place, pero no busquemos ser millonarios, sino busquemos primero hacer las cosas bien para él, ser un buen ejemplo para los demás, pero honrándolo a él primeramente. Dice el 14, y si anduvieses en mis caminos, ¿cuáles son sus caminos? La Torah, guardando mis estatutos, ¿cuáles son? La Torah, mis misbot, mis mandamientos, ¿cuáles son? La Torah, como anduvo David tu padre. Ve, el mismo Yahweh da testimonio de que David era un hombre noble, de que David era un ejemplo de hombre, era uno de los mejores hombres que ha existido y de los que podemos leer en el Tanaj. El mismo Yahweh lo acepta, o sea, Yahweh mismo está diciendo de que él fue un gran hombre. Dice, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días, o sea, te va a dar mucha vida, muchos años de vida. Dice en el 15, cuando Shlomo despertó, porque estaba dormido, y eso fue una visión en un sueño, vio que era sueño y vino a Jerusalén y se presentó ante el arca del pacto de Yahweh. Ve, él iba a Gibeón, me parece que era, a, a presentar sacrificios en lugares altos, pero ahí no era, era en Jerusalén. Entonces cuando él se despertó, se fue a Jerusalén, donde corresponde, en el lugar del templo, donde debería estar el templo. Dice, se presentó frente al arca del pacto, como corresponde. Dice, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de shalom, sacrificios de paz, e hizo también banquetes a todos sus siervos. Esos sacrificios de paz, unos son que se quema por completo el cordero que se está ofreciendo, o sea, no queda nada del cordero, queda solo ceniza, y otros sacrificios se hacen y se comen el cordero. Aquí estamos viendo de que él ofreció varios sacrificios, no sabemos cuántos, pero dice que ofreció un banquete también, entonces invitó a varios siervos de él a dicho banquete, y todo lo hizo en honor a Yahweh. Dice, en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras. Aquí está un ejemplo de su sabiduría y de cómo juzgar. Dos mujeres rameras que se presentaron delante de él, y dijo una de ellas, Adón mío, está gimiendo, está lamentándose. Yo y esta mujer moramos en la misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Ok, ella está contando de que dio a luz un hijo. En el 18, aconteció al tercer día
día después de dar yo a luz, que ésta dio a luz también, y moramos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. O sea, estaban las dos mujeres en la casa y las dos tenían un bebé. Dice en el 19. Y una noche el hijo de esta mujer murió porque ella se acostó sobre él. Tenemos que una de estas rameras se acostó encima del bebé sin querer probablemente y lo mató. No sabemos si lo mató al propio o lo mató sin querer. Es probable que haya sido sin querer por lo que hace ella después. Dice, y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a su lado y puso al lado mío su hijo muerto. O sea, le hizo un cambio de niños. Le dio el muerto a la muchacha esta y la otra se dejó el niño vivo. Dice en el 21, y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí estaba muerto, pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo el que yo había dado a luz. Ella está diciendo que ella lloró por la noche creyendo que su hijo estaba muerto, pero a la luz de la noche no podía verlo. Pero en el día se dio cuenta de que no era el hijo de ella, sino que se lo habían cambiado. Dice en el 22. Entonces la otra mujer dijo, no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir, no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y así hablaban delante del rey. O sea, ambas daban la misma declaración. A usted se le murió su hijo y el mío es el que vive. Y viceversa, decían. O sea, este me pertenece a mí. Las dos decían que el mismo niño que estaba vivo era el que les pertenecía a ellas. Por supuesto, no. Una de ellas estaba mintiendo. En el 23, el rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mi hijo es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Entonces el rey se levanta con una espada en la mano. El 25. Enseguida el rey dijo, partid por medio al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces las mujeres de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. O sea, la que realmente sabía que era su hijo, la que está contando bueno, no está contando la historia, pero la que contó la historia de que le habían hecho un cambio por la madrugada, ella se sintió mal porque vio que iban a matar a su hijo. El rey lo iba a partir a la mitad y les iba a dar mitad y mitad. Y dijo, ah, don mío, dad a esta el niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partidlo. Aquí quiero hacer una pausa. Voy a ponerles un ejemplo tal vez que no se compara, por supuesto, pero que sí va a dar un entendimiento de esta maldad. ¿Qué pasa aquí? Que una muchacha, bueno, tenemos dos rameras, una dice, pártanlo y que ninguna se quede sin nada, o sea, quedémonos las dos sin nada, que a mí se me murió el hijo, a usted se le muera el suyo también, y tenemos la otra, que realmente es la madre, que está diciendo, no, déselo mejor a ella, que le quede a ella vivo, pero que siga vivo. ¿Por qué? Porque ella sabía que era de ella y que lo que iba a hacer el rey era una locura, que era partirlo a la mitad. A mí me pasó, o lo llegué a ver mucho, antes de estudiar Torah, por supuesto, que yo iba a los casinos a perder el dinero ahí torpemente, muy tontamente. Y entre eso yo iba tal vez con varios amigos a jugar al casino. Si mis amigos perdían y yo ganaba, ellos se sentían celosos porque yo ganaba. Y querían que yo también perdiera y me incitaban a jugar más para que yo perdiera y todos saliéramos perdiendo. Pero si ellos ganaban, yo sentía también la necesidad como de que ellos perdieran para que yo no me sintiera como un perdedor, sino que fuéramos un perdedor, perdedores todos, pues, y saliéramos del casino sin dinero todos como perdedores. Esa maldad yo la llegué a sentir y a vivir en algún momento. Y siento yo que esa es parte de la maldad de la gente, ese egoísmo, de que no quieren ver a los demás que estén bien, sino que quieren que estén mal y ellos también estar mal. Debes de desearles el bien a los otros. Esto es lo que está sucediendo aquí con la otra ramera. Ella mata a su hijo sin querer, acostándosele encima, y después de hacer esto, quiere que la otra también se quede sin nada para que las dos sufran igual, porque se siente igual a ella. Por eso uno no debería tener amigos tontos, como digo yo, no juntarse con gente estúpida, porque la gente estúpida lo mete a uno en problemas y también hacen cosas estúpidas. Es mejor a veces o no tener amigos o buscar amigos buenos.
Continuemos con el 26. Dice así, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, Adón mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. En el 27, entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis, ella es su madre. Ve, él se dio cuenta de cuál era la madre por el sacrificio que quiso hacer ella de decir, no, déselo a la otra. Prefiero que quede vivo en manos de otra mujer a que lo maten. Y así fue como se dio cuenta de quién era la madre. En el 28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría, Jokma, de Elohim, para hacer mishpah, para hacer juicio. Y ahí termina el texto. Y con eso me despido. Que abuelos bendigan en el nombre de Yahshua. Shalom, Urahot, paz y bendiciones.